Bienvenidos a Oficio Angélico, el podcast del Colegio Calasanz, un espacio donde educar y acompañar y cada voz tiene algo que enseñar. Mi nombre es Juan Camilo Giraldo, soy el psicólogo y coordinador del Departamento de Desarrollo Humano. Lili, hola. Hola Juan Camilo, es un gusto estar aquí el día de hoy. Soy Lilian Rojas, protectora para la infancia y la adolescencia del Colegio Calasanz Cúcuta. De verdad que estoy muy feliz de compartir este espacio contigo y pues con la próxima sorpresa que viene, ¿cierto? Y que nos va a acompañar el día de hoy. Sin embargo, yo me imagino que se estarán preguntando, no sé si tú también, ¿por qué ese nombre? Oficio Angélico, ¿de dónde viene? ¿Quieres saber un poquito más? Cuéntanos. Bueno, viene específicamente de una frase muy especial de San José de Calasanz, quien decía que la educación es un oficio angélico y divino, porque las personas que se dedican a la educación son como ángeles custodios, es decir, cuidan, acompañan y guían. Y eso es lo que queremos hacer aquí. Queremos acompañarlos con historias, reflexiones y experiencias que educan y transforman. Por eso, si eres parte del colegio como papá, mamá, estudiante, exalumno, educador, este espacio también es tuyo. Muchas gracias por estar aquí. Esto es Oficio Angélico. Para este primer episodio, para nuestro primer podcast, hemos preparado un tema que creo yo tiene una relevancia muy importante en nuestro cotidiano hacer, Lili, creo. Y es precisamente el manejo y el hablar del uso de las pantallas. Todo lo que son redes sociales, todo lo que implica esa interacción que están teniendo nuestros niños y nuestros jóvenes con las pantallas. Y para eso tenemos un invitado de lujo. Preséntanos a quién es nuestro invitado de hoy. Bueno, hoy contamos con la grata compañía de César Antonio Villamizar Núñez, ingeniero de sistemas, especialista en docencia universitaria, magíster en la generación de proyectos informáticos y primer respondiente frente a incidentes informáticos de las Naciones Unidas. Y seguramente se me olvidaron algunas cosas porque bastante preparado es acá nuestro ingeniero y ya él nos contará un poquito más de esa experiencia y estudios que ha realizado. Bueno, yo sí me voy a leer mejor. Además de todo, César es docente universitario, líder nacional de la especialización en seguridad informática de la UNAD y CISO en Forensic TIC. César, bienvenido a Oficio Angélico, a nuestro primer podcast. Muchas gracias, Juan Camilo, gracias Lilian y gracias a la universidad, al Departamento de Comunicaciones, la presidenta del Consejo de Padres de Familia, que también hizo ese acercamiento muy posible con la Universidad Nacional Abierta de Distancia, doctora Lorena, una gran amiga, en el cual hace esta invitación y vinimos aquí primero dando unas charlas, conferencias sobre la importancia que es hoy en día el uso de la tecnología en los menores de edad. Primero que todo, gracias por tener ese honor de ser el primero en abrir este podcast, que de seguro va a ser un gran éxito esta estrategia de comunicación hoy en día que se deben implementar haciendo uso de las buenas tecnologías, y esto es parte de ellas. Bien, César, ya le hablaste a nuestros niños, ya tuviste la posibilidad de hablarle a los más grandecitos, de sexto a 11 los tuviste el año pasado. Algunos cursos, sí señor. Algunos cursos, muy bien, muy bien. Vamos entonces a empezar ahora a hablarles a las personas que no hemos podido tener el privilegio de escucharte. Yo tampoco pude hacerlo en ninguna de estas charlas, y quiero que nos cuentes un poco cuál es el papel que juegan las pantallas en la vida de los niños y adolescentes hoy en día. Bien, es una pregunta interesante porque cuando hablamos pantallas hacemos énfasis a las pantallas de videojuegos, pantallas de celulares, pantallas de redes sociales, pantallas frente a todo lo que ellos están expuestos hoy en la web, en la deep web y en los juegos inclusive, porque vamos a encontrar dentro de esos adolescentes muchos gamers, pero también aquí juega un papel fundamental son los padres de familia, cómo controlan este manejo o uso de estas pantallas que hacen que hoy los adolescentes se vuelvan prácticos y que sobre todo los papás, los padres, los abuelos no sepan qué están haciendo sus hijos detrás de estas aplicaciones que seguramente estarán en sus redes sociales, estarán por plataformas que de pronto desconocen los padres de familia como Discord. Todos conocemos de WhatsApp y Telegram, pero yo le apuesto a que más de uno no sabe qué es Discord
y es donde hoy casi el 90% de los adolescentes está en pantalla. Aparte de eso, una de las cosas primordiales es qué hacen ellos con estas pantallas, cuál es el contenido que día a día, cada momento, cada segundo están ingresando a sus mentes, están ingresando ellos y se están preparando. Pero uno de los factores más fundamentales y más primordiales y de cuidado que yo veo es que esos adolescentes hacen uso de esas pantallas, ¿ustedes saben a qué horas? En la noche madrugada. Muy tarde. La noche madrugada, muy tarde, así es. Una hora donde los padres están cansados, donde los padres no tienen uso adecuado de lo que están haciendo sus hijos, donde ellos están interactuando entre todos sus compañeritos, amigos y personas que conocen, que detrás puede venir una gran cantidad de depredadores, de organizaciones, y que muchos desconocen en este caso cómo pueden blindarse o cómo pueden no ser víctimas de estos ataques o de estas técnicas de phishing o de pesca, llamémoslo así, en la cual pueden ser víctimas. César, muy interesante esto que nos compartes, y eso nos lleva también a un interrogante, y es, de acuerdo a la edad, hay consumo de diferente tipo de aplicaciones. Digamos, hay aplicaciones como que van específicamente a los niños más pequeños, otras que van dirigidas a los adolescentes. O sea, ¿ese comportamiento cambia de acuerdo a la edad? Claro, Lilian, Juan Camilo, obvio que sí. O sea, partamos de algo. Nosotros nacimos en una era con una red social que todos nosotros estuvimos, que se llamaba Facebook. Yo creo que los padres, abuelos que me están escuchando en este momento están diciendo, sí, así es, todos iniciamos con Facebook, empezamos a colocar una relación con otra persona, empezamos a hacer una especie de ingeniería social, a compartir fotos, a interactuar. Después, seguidamente de eso, nació Twitter. Pero Twitter ha sido una red que sobre todo han utilizado las personas como políticas, empresas, de connotación para de pronto expresar en 256 caracteres algún acuerdo o desacuerdo de opinión frente a algo. Después vino una red social muy conocida como Instagram, donde podemos decir que son parte de las personas que van hasta los 30 años que nacieron con ella. Pero hoy en día hay una red primordial que están utilizando todos los chicos, chicas y niños de este mundo, que se llama TikTok. ¿Qué es lo que es preocupante de TikTok? Es la creación de contenido, el regalar contenido y el no saber con quién está interactuando detrás. Es decir, en TikTok hacen muchos retos. En TikTok colocan mucho contenido de los cuales es broma para los niños de cómo manipular a tu papá, cómo manipular a tu mamá. Si tu papá no te deja ir al colegio, ¿qué debes hacer? Un ejemplo, estoy hablando hipotéticamente. Si no quieres mañana ir a una fiesta, ¿qué deberías hacer? ¿Qué broma le podría hacer a su papá? Pero aquí ocurre un factor fundamental que ha nacido últimamente, y es la inteligencia artificial. ¿Cómo se puede crear contenido con inteligencia artificial manipulando fotos, imágenes, en la cual pueden estar expuestos sus datos sensibles, como son los datos de nosotros o los datos biométricos, frente a la autenticación de dos factores? ¿Cómo podríamos, con lo que acabas de hablar, me surgen dos preguntas? Una es, ¿de dónde sale las edades para poder abrir una red social? Sé que son 13 años en la mayoría, pero ¿cuál es el criterio, o quién pone ese criterio, o quién cree que a los 13 años uno tiene la madurez necesaria para poder tener acceso a esas redes? ¿Eso se le ocurrió a quién? Aquí se genera un debate en el cual yo siempre he controvertido de la siguiente manera. De pronto algunos me apoyarán, otros estarán en contra, de la siguiente manera. Las redes sociales, cuando se abren, hay un acuerdo de confidencialidad, el cual ninguno de nosotros hemos leído. Es decir, toda la política de privacidad, que tiene acceso, que usted está expuesto, en el cual usted no paga por ese servicio, pero usted, cuando está diligenciando por primera vez o se está registrando la red, usted no lee ese acuerdo. Usted le dice siguiente y accede al acuerdo. La Corte Constitucional ha sido muy clara en Colombia que las redes sociales en los menores de edad deben ser auditadas por los padres de familia, o por sí no deben tener ese control, ese manejo. Pero el problema es que la tecnología va más allá. Es decir, los padres no saben cómo auditar ese tema en las redes sociales. Yo tengo una buena práctica que implemento es realizar con mi hija de 9 años. Yo dejo que ella use tecnología,
pero una tecnología monitoreada o supervisada. Es decir, mi hija, papá, quiero entrar a ver videos, quiero entrar a ver YouTube, quiero entrar a TikTok, yo le presto mi celular, pero cuando ella tiene el celular yo le digo, amor, esto, si usted lo va a utilizar, por favor, use algo para que se lo coloque en el oído y pueda usted escuchar solita. El otro me lo coloco yo. Automáticamente, pues todo lo que ella está escuchando, yo lo estoy escuchando. Es una forma de monitoreo y es una forma donde yo empiezo, por ejemplo, a ganarme la confianza. Otro de los puntos es, papá, mire este TikTok donde el papá y la hija hacen una broma. Pues a mí me causa curiosidad y pues yo le dedico 1 hora de tiempo, porque eso lleva tiempo. Eso no se hace en 5 o 10 minutos, porque usted practica y practica y practica para realizarlo. Y pues se pone uno a hacer esos videos con los hijos, uno aprende a conocer. La invitación que yo le hago hoy en día a los padres de familias es que compaginen mucho con los hijos, pero aprendan mucho de ellos. Porque lastimosamente ellos nacieron con ese chip. Entonces yo decirle, venga, le voy a recortar tecnología, pues no estaría yo involucrando ni acorde a lo que estamos viviendo en la actualidad. Es decir, nosotros decimos que los niños no deben tener celular, pero pues ¿cómo quiero que mi hijo incursione, aprenda, programe, se meta en el mundo de la tecnología si no la dejo que experimente la tecnología? Antes todo lo contrario, ellas van, hacen y nosotros lo que tenemos que es dedicarle un poquito más de tiempo y aprender con ellos y hablarles de lo que es bueno y lo que es malo en internet. Por ejemplo, hay depredadores sexuales donde se hacen amigos de los niños hablando como si fueran niños de la misma edad, pero para sacar la información, dónde vive su papá, dónde vive usted, en qué colegio estudia, y pues los niños son inocentes, se ganan la confianza y pues van interactuando y van aportando toda esa información. Hay que explicarles a ellos muy bien de los riesgos que hay hoy en día en internet. Yo lo explicaba muy claro en una conferencia. Es como que ustedes cojan su hijo, se vayan tipo 3 de la mañana y lo dejen en cualquier parte de la ciudad a la deriva. Pues ¿qué va a pasar con ese niño? Lo pueden robar, lo pueden secuestrar, pueden hacer cosas con él. Lo mismo ocurre con la tecnología. En cualquier momento ellos deben ser monitoreados o supervisados, pero sobre todo ganarse esa confianza y aprender de ellos que les enseñen del uso adecuado de la tecnología. César, muy interesante esto que dices y para seguir esa línea, digamos que hemos visto y tú nos has ido comentando algunos riesgos a los que están expuestos. De pronto, ¿cuáles son esos que más se ven, los que más se viven actualmente en los niños y adolescentes? ¿Sí? ¿Qué riesgos, como hablábamos del sexting, del grooming, como para explicarle un poquito a las personas que nos están viendo? Porque a veces eso es como hablarle a los papás en otro idioma, ¿no? Ellos no, ni el término ni lo que significa a veces como que hay claridad en ello. Anteriormente, estamos hablando de la época de nuestros abuelitos, de nuestros papás, o cuando nosotros éramos niños, donde al robar un banco llegaban y robaban con armas, eso es un atraco y así sucesivamente. Hoy en día ya eso no lo vemos. Ya hoy en día los robos son digitales. Entonces, o roban las cuentas, estafan las cuentas bancarias de los papás y no se dan cuenta del porqué. Hay organizaciones en el mundo, en el país, en todos lados, donde se dedican a hacer esa ingeniería social. Se les explico. Entran a un colegio, le envían la invitación a 15 niños de ese colegio, o de 100 niños, 15 la aceptan. Empiezan a hacerse amigos, empiezan a concatenar con ellos, compartir música, compartir videos. Esa información la traen de otros países, esos cibercriminales que le roban a esos niños, y los de acá los comparten en otros países, y esas son organizaciones donde crean contenido para el mismo. ¿Qué ocurre? Que ahí es donde se gana la confianza de los menores. Hay menores que son muy inteligentes, hay menores que saben cuando realmente no están hablando con un niño o una niña, hay menores que realmente saben que detrás está el adulto, pero hay otros que son ingenuos, que de pronto carecen de afecto, se sienten solos o llegan con un tema de conversación que de pronto les gusta. Por ejemplo, en el fútbol, si estamos hablando de fútbol, entonces estamos diciendo entramos por este lado. Si estamos hablando de deportes de modas como el pádel, entonces entran por este lado. Si estamos hablando de viajes, ingresan por este lado. Pero ¿cómo saben ellos para ingresar? Porque anteriormente ya han ingresado a las cuentas de esas personas, han revisado sus sitios de frecuencia, sus deportes favoritos, sus estados. Lo que hacen hoy en día los menores de edad, que publican un estado tipo 12 de la madrugada,
y a las 2, 3 de la madrugada cuando se van a dormir lo borran, solamente lo comparten para que lo vean las 5 o 10 amiguitos que le interesa verlo, pero realmente es saber qué es lo que está ocurriendo hoy en día. Y para saber lo que está ocurriendo hoy en día, debemos entender muy bien cómo funcionan estas organizaciones y qué es lo que están haciendo. Entonces, cuando los estudiantes o los chicos utilizan los celulares de los papás, recordemos que todo celular está ligado a un correo electrónico, ese correo electrónico está ligado a mis redes y de esa red de pronto yo hago algunos pagos bancarios y ahí están las tarjetas de crédito. Ahí donde vienen las suplantaciones de identidades de pronto que vemos a veces que hacen préstamos, que ofrecen viajes, que ofrecen motos, Xbox, Play, de promociones. Y entonces las personas dicen, pero ¿en qué momento están ofreciendo eso? O están pidiendo una ayuda y realmente no la persona. Y lo que están ocurriendo es haciendo unos ciberataques, pero gracias a esa información que de pronto esos menores de edad sin culpa otorgaron o dieron. Entonces a veces donde los chicos deben pensar en los riesgos que exponen a los papás y los papás que sepan la importancia de que deben aprender de esto. Porque no solamente a los menores de edad les ocurre este tipo de cosas, eso le pasa a los adultos. El sexting, por ejemplo, es una práctica que todo el mundo realiza. Entonces yo le digo, por ejemplo, a mis estudiantes, si el día de mañana a la niña o al niño, a la pareja, a la señora, al señor, se le pierde el celular, se lo roban y esas fotos terminan en internet, ¿qué es lo primero que usted hace? Terminar con la pareja. Porque creen que lo defraudó, porque creen que de pronto algo ocurrió. Y realmente cuando una foto llega a internet, es difícil después bajar esa foto de la web. Ok. Bueno, más allá de las estafas o de estas situaciones, ¿cuáles serían las señales de alarma que podemos ver en los chicos como para empezarnos a preocupar en términos generales de esos comportamientos que está teniendo en la red? ¿Cuáles serían las cosas que tú dirías? Yo invito a los chicos, las chicas, que tengan esa confianza con sus papás. ¿Por qué? Porque a veces ocurre en que un adolescente comparte una foto, comparte un dato sensible, una información con una organización. Y de pronto esos niños no duermen, ahí viene un primer síntoma de alarma. No quieren saber más del celular, no quieren ir al colegio, no quieren realizar los trabajos, cambian su disciplina, pero resulta que no podríamos evidenciar que de pronto están siendo chantajeados o manipulados por estas organizaciones. Es decir, una niña o un niño envía una foto, entonces le dicen, si no envía la foto, se la mandamos a su papá, a su mamá. Pero si ese niño o esa niña sabe que el papá y la mamá es una persona de pronto agresiva, de pronto que le va a pegar, lo va a regañar y todo el tema, pues el niño se cohíbe de contarlo, ¿sí? Se cohíbe de pronto si le dicen, sabemos que sus amigos del colegio son Juan, Pedro y María, le vamos a enviar las fotos a Juan, Pedro y María, pues también se asustan y también los manipulan en ese aspecto. Aquí lo importante es que tengan una comunicación amplia y cuando alguno sea víctima de algo, incluso un adulto, asesórese con los expertos. Llegue con nosotros, triangulamos, revisamos, miramos. Hay organismos, en nuestro país tienen una de las legislaciones más robustas de toda Latinoamérica. Somos un país con una de las mejores policías judiciales del mundo, donde se pueden actuar y se puede llegar con estas bandas criminales. Entonces no les den miedo, no les den susto, no sepan cómo actuar, porque el problema es saber realmente cómo actuar. Y el problema es que como no hay personas expertas en ese tema, pues siempre el miedo dirán a quién acudo, a quién le pregunto. Si le preguntan al abogado no sabe, si le preguntan a un investigador de pronto no maneja el tema. Estos temas informáticos son temas delicados, pero yo siempre digo que en la web todo se puede saber. Perfecto. Todo se puede encontrar. Y se puede saber. Ajá. Sí. Bien o mal, pero algo se sabe. Pero sí, Claro. Sí, César, eso es algo que pues se le inculca mucho a los niños y adolescentes, que pues sí, lo que decías, lo que se sube ahí, queda ahí por muchísimo tiempo, ¿sí? Y ya uno pierde como el control de quién lo comparte, de quién lo ve, ¿sí? De quién lo visualiza, y eso es cierto. Y sabemos pues que
los niños y adolescentes están en formación, ¿no? Su cerebro está todavía en ese proceso de maduración, por lo tanto, pues son muy propensos a cometer errores que los puedan llevar a sufrir todos estos riesgos, ¿no? Que esos riesgos se puedan materializar. Pero no solo errores, aquí ocurre algo también que quiero dejar muy claro para todos que nos están escuchando en este momento. De pronto, las bromas que podamos hacer contra esos compañeritos, ustedes no se imaginan las consecuencias que podrían llegar atrás. O sea, a nosotros nos han llegado unos casos, donde niñas, niños han sido víctimas de ese bullying cibernético, de ese acoso virtual que ha llevado gracias a las redes sociales. Entonces a veces nosotros bromeamos, molestamos, pero realmente debemos prever que podemos estar afectando a una persona, y no solamente a una persona, a una familia. Hay casos en el mundo, muchísimos casos en el mundo, de diferentes partes del país, de países potencias, donde han llevado incluso adolescentes al suicidio. Entonces es una invitación también para que los papás aconsejen a sus hijos, para que los chicos, pues los niños son niños, están jugando, lo ven como broma, pero también se den cuenta que de pronto una broma pueden llegar a cometer un caso grande contra alguna persona. Entonces prever eso, ¿no? Revisar ese tema para que no vaya a ocurrir. Sí, César, en ese orden de ideas, también pues nosotros los adultos no nos podemos como quedar al margen, ¿no? Porque si bien todo esto sucede con los niños y adolescentes, pues nosotros no nos quedamos atrás, ¿no? Y también pues todo este mundo de la tecnología y demás es un mundo que uno también está descubriendo, ¿no? Por eso a veces como guiar a los menores se hace difícil porque a veces no se sabe ni siquiera de esas plataformas que tú nos nombrabas, o de la algo así que nombraste. D-Web. ¿Podrías como profundizarnos un poquito así a grandes rasgos de la D-Web? Bien. La D-Web es la internet oculta, digámoslo así. Resulta que nosotros debemos entender algo. Internet no tiene barreras, no tiene fronteras. Se puede navegar aquí en Europa, en Asia, Alemania, Rusia, mercado negro, mercado legal, mercado ilegal. En Internet se ven muchos tipos de cosas que le ofrecen, por ejemplo, el drafting, que es una droga virtual, frente al tema de videojuegos, frente al tema de compartir fotos, frente al tema de videos y una gran cantidad de cosas que ustedes no se logran imaginar. Resulta que eso es un tema hoy en día muy delicado. A nivel mundial, la Interpol, con su departamento de la unidad forense en todo el tema de depredadores sexuales, han agarrado organizaciones por compartir fotos de niños menores de edad en internet. Nosotros no nos logramos imaginar qué puede pasar. Hubo un caso en el mundo donde hubo una redada contra 20 personas. De las 20 personas, un colombiano, de ese colombiano, un cucuteño. Llegaron hacia el sitio donde estudiaba, lo capturaron y lo judicializaron. ¿Eso cómo ocurre? Budapest es un reglamento donde unos países del mundo pertenecen a él. Colombia, por tener una de las mejores legislaciones, hace parte de Budapest. ¿Por qué funciona este convenio de cibercriminalidad de Budapest? Porque si un hacker de Colombia entra a un servidor de España y ataca a Alemania, pues automáticamente puede ser judicializado, extraditado a ese país por haber cometido ese delito. En este caso, a veces ese menor, ¿cuál fue el error? Haber ingresado a un chat donde no debía estar. Es decir, por estar en el lugar equivocado. Por pertenecer en ese chat a estar, había una evidencia que lo comprometía. Es importante que al navegar nosotros nos demos cuenta de dónde estamos navegando y qué estamos haciendo. Porque de pronto ustedes lo hacen en sus casas, lo hacen por diversión, pero pueden estar comprometiendo esa Wi-Fi. Y esa Wi-Fi de su casa está registrada al nombre de su papá o su mamá. Nunca se van a llevar al niño, sino al papá o la mamá, que es gran parte de esa Wi-Fi. Por eso es importante el uso adecuado y no ingresar a la D-Web por ingresar, porque pueden estar incurriendo en un delito a futuro. Esa es la importancia de eso.
Muchas gracias. Perfecto. Nos instruiste mucho Qué bien. con esa parte. Bueno, Juan, De hecho, esta ¿quieres mañana agregar algo? precisamente hablaba de un futbolista que por compartir un video de una niña menor, posiblemente va a tener 4 años de cárcel, con todo lo que eso representa para su equipo, para su profesión y para todo, ¿no? Es importante como esas claridades de que algo en el que por lo general y por las edades genera curiosidad, todo lo de la sexualidad, todo lo del cuerpo, pero pues puede tener repercusiones bastante complicadas en la vida. Bueno, vámonos a la pregunta de cómo podemos ser entonces modelos digitales, nosotros los adultos. Digamos que el gran problema que muchas veces vemos con los chicos, ahora también lo decía Lilian, es que ellos no tienen un referente de un buen uso, ¿sí? Tengo, de hecho, y es penoso, pero cuando hablamos con los mismos chicos, ellos mismos hablan de las malas prácticas de sus papás, ¿no? Que ven pornografía, que les llega pues contenido que no debería llegar, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos hacer para tomar conciencia? Porque eso ya es conciencia nuestra. Digamos que un chico de 13 años que no tiene su corteza frontal o prefrontal lista y que no es capaz de tener como saber qué está bien y qué está mal, pues uno lo entiende. Pero en personas mayores, ¿cómo podemos hacer para concientizar a los adultos, a esos otros ángeles que debemos estar todos precisamente cuidando a nuestros niños de esta triste realidad como lo puede ser el mal manejo de las redes? Juan Camilo, me gustó ese término, modelo digital. Primera vez que lo escucho y es muy llamativo y lo voy a explicar. ¿Cómo te los para que quede como... Ya queda patentado y Juan Camilo yo lo hablo desde seguridad digital o de cultura digital, pero el concepto modelo digital me recuerda a algo que yo le cuento a mis estudiantes de universidad, y yo nunca había dictado en colegios, jamás. Primera vez lo hice en el Calazán, así como el primer podcast. Mire que el Calazán en este caso me está haciendo incursionar en cosas nuevas, y yo decía, de más o menos en promedio unos 200, 300 estudiantes que yo le impartí conferencias de a poquitos con sus padres de familia, al día de hoy tengo un promedio de unos 10, 15 fans del Colegio Calazán, es decir, chicos que me empezaron a seguir. Entonces yo me convertí en ese modelo digital que usted está hablando. ¿Pero por qué? Porque yo comparto notas de interés, artículos, de pronto videos cortos, donde estoy explicando todo el tema de ciberseguridad. Pero otro tema podría ser que les gusta a ellos el tema de la ciberseguridad. Pero digamos que cuando uno se convierte en ese referente de modelo digital, que insisto, me gustó el término, patentado. Está patentado, Juan Camilo, así va a ser. Ocurre algo, y es esas buenas prácticas que los padres deben tener con sus hijos o deben dar como ejemplo. Yo no les digo que no miren videos que no van a mirar, pero explíquenle a sus hijos o sus hijas lo bueno y lo malo de eso. Yo no les digo que sus hijos y sus hijas puedan ver videos que no deben ver. Siéntense con ellos y explíquenles por qué es malo ver esos videos. Un Viernes Santo estaba yo con mi hija de 9 años, que les explicaba, viendo películas de Dios, como todos lo hacemos. Nos gusta todos los viernes ver películas, recordar el tema de la pasión y todo lo que ocurre. Y luego mi hija, a las 9 de la noche, hay un influencer argentino que se llama Fed. Creo que más de uno ahorita dirá, así no se pronunciará así. ¿Verdad? Yo esperé hasta que fuera ese en vivo a las 9 de la noche y se conectaron más de 2 millones de personas, entre esos mi hija. Y empiezan a un tema de hablar con muertos. Yo decía, hija, es un Viernes Santo, vemos películas de Dios, usted me va a poner ahora a ver un podcast sobre un tema de muertos, de diabólicos y todo el tema. Es demostrarle la importancia de que eso era malo. Es decir, yo esperé hasta las 9 de la noche, paré lo que estaba haciendo para entrar con ella a ver el en vivo de ese tal influencer que estaba en el momento. Cuando yo hago ese ejercicio con mi hija, yo le explico a ella lo malo y por qué es malo. Yo estoy haciendo un modelo digital.
Es decir, le estoy explicando, estoy haciendo el papel de papá y le estoy explicando. Así como cuando nuestros papás nos decían a nosotros de niños, eso es malo, ir por este lado es malo, no se debe hacer esto, no hable con extraños, no le reciba cosas a extraños. Eso nos lo repetían nuestros papás cuando nosotros éramos niños, ¿no? Juan Camilo, no. Y yo creo que los están escuchando. Pero mira que no creo que haya así, porque la manera en como lo cuentas es como si fuese una práctica antigua que no se debería continuar. Y se tiene que continuar. Se tiene que continuar. Sí, o sea, si tu hija insiste en que eso lo tiene que hacer porque le gusta mucho el tema, a ti te toca decir no y punto. Exacto. Sí. Ese es un punto que quizás yo me acuerdo que en mi época andábamos con los Walkman y mi mamá, que es fonoaudióloga, me dijo, en la vida vas a tener eso. Y en la vida tuve eso porque me estaba cuidando mis oídos. ¿Sí? Pues si me está cuidando los oídos, nosotros tenemos que cuidarles el alma, tenemos que cuidarles su cuerpo, tenemos que cuidarle toda su cabecita de todas esas cosas. Imagínate tu hija hablando con los muertos de 9 años. Exacto. Y el problema es que habían 2 millones de personas viendo eso. ¿Cuántos niños habían ahí? ¿Cuántos menores? Ahora, ¿cuántos papás saben de esas prácticas? ¿Cuántos de ustedes, háganse en una autoevaluación aquí en este momento, hacen esas prácticas de ponerse a sentarse con su hijo? ¿Qué hacen? A mirar videos con ellos. Insisto, sea bueno o sea malo, mírenlos. Y luego hacen la autoevaluación. Eso es malo por esto, esto y esto. Pero hay que hacerlo, Juan Camilo. O sea, hoy en día, porque si usted le prohíbe a los niños hacer eso, ¿qué van a hacer los niños? Lo hacen a escondidas. Entonces ocurre un caso particular que yo lo contaba. Un niño de 7 años con la mamá dice una grosería, la mamá lo regaña y le dice, ¿dónde aprende eso? El niño contesta, mi hija le contesta en TikTok. El niño, la mamá contesta y dice, no, él no tiene TikTok. Yo le digo, ¿usted cómo sabe si él lo instala o lo desinstala? Porque es que ellos son muy ágiles con las máquinas. Llegan, instalan una aplicación, la desinstalan, se la devuelven todo de papá. Y el niño me responde, ¿usted cómo supo? Un niño de 7 años, entonces mire que no estaba acertado. Entonces aquí lo que yo le quiero decir es que hay que hablarle mucho. A los menores hoy en día hay que ser ese modelo digital, esa cultura digital, ese papel de papá o mamá en lo digital, hay que empezar a aplicarlo. Y no solamente van para los papás y las mamás, van también para los docentes, los académicos. Nosotros en las universidades como académicos nos toca con los menores de edad. Y hoy otro tema fundamental que no hay que desconocer, la inteligencia artificial. Entonces todo el mundo habla, es buena, es mala, las tecnologías emergentes llegaron para quedarse, el internet de las cosas, la ciencia de datos, el Big Data. Estamos en un mundo de la era digital y cada vez esto va a ser mayor y mayor y mayor. ¿Sí? Por eso hoy en día las evaluaciones ya se hacen por competencias, por el manejo de actitudes. Por eso hoy en día llega una etapa y nosotros nos preguntamos por qué los estudiantes hoy en día viven más en el celular que de pronto estudiando. Porque es que el estudiante, yo recuerdo cuando le decían al estudiante es quien llega a la casa y se sienta a repasar. Hoy en día ya el estudiante en 5 minutos hace un trabajo cuando nosotros nos demorábamos toda la noche, 3-4 horas realizando el trabajo, transcribiendo. Ya la inteligencia artificial lo hace. Eso no está malo, eso está bien. El tema es cómo hacemos que el estudiante replantee eso. Entonces yo decía, listo, yo no puedo impedir que utilicen inteligencia artificial, pero entonces me van a sustentar por un video de 10 minutos con base al trabajo. Los obligo a leer, los obligo a repasar, los obligo a que les haciendo. Es el tema de replantear. Entonces aquí esos modelos digitales tienen que replantearse frente a lo digital y la invitación es a los papás, abuelos que incursionen en este mundo digital. Sí, incluso digamos que con respecto a ese modelo digital también está un término que es educador digital, ¿no? Y es como ese llamado a los padres de familia y a los cuidadores, porque pues hoy en día sabemos que no son solamente los papás quienes están pues al cuidado de sus hijos, de pronto como anteriormente sucedía, sino que son otro tipo de acompañantes, ¿no? Quienes están con ellos. Y César, en este sentido, pues hablando ya del tema de los adultos, sí de pronto recordar, ¿no? Que parte de ser esos modelos digitales es como respetar ciertas normas, ¿sí? Que se puedan presentar. A veces hay situaciones que se dan, sobre todo en grupos de WhatsApp, ¿sí?
donde pues las personas interactúan, donde hacemos un grupo para papás, donde compartimos temas de pronto de interés, de tareas, académicos, pero que a veces su objetivo se pierde y de pronto salen nombres, ¿no?, de algunos menores, de algunos estudiantes por algunas situaciones, y pues que eso tiene también unas implicaciones, ¿no?, dentro de todo ese marco, sobre todo formativo y legal, ¿no? Bueno, las implicaciones legales van de una manera que si me afecta algo, en algo yo podría tomar acciones legales contra esa persona o esa institución. Por ejemplo, si yo hablo de una red social de WhatsApp y en el WhatsApp se deja que es solo con tema informativo, pues están dejando las reglas claras desde el principio. Pero si de pronto yo en ese WhatsApp envío una foto, difamo, injurio, calumnio a alguien, comparto algo que no debo compartir, pero esa persona empieza, hay otras personas que se ven afectadas, entramos a revisar la ley. Y la ley es muy clara, la ley 1273 de 2009, cuando hablamos, por ejemplo, si hablamos del acceso abusivo al sistema informático, no aplica porque pues aquí no estamos haciendo el sistema informático. Si estamos hablando de obstaculización ilegítima, no aplica porque no estamos obstaculizando ningún sistema. Si estamos hablando de interceptación de datos informáticos, no aplica, a no ser que yo esté utilizando un malware dentro del grupo para atentar contra otras personas y lo llego a comprobar, pues aplicaría. ¿Sí? Daño informático no aplica si yo no estoy enviando o compartiendo un virus. Pero, si entramos a mirar violación de datos personales, que era el caso del futbolista que comentaba acá, y no solamente porque sea menor de edad, puede ser con un adulto, una persona. Y dice, el que con provecho propio o un tercero obtenga, sustraiga, compile, intercambie, divulgue archivos personales, códigos personales, fotos, ficheros o entre otros, incurrirá en una pena entre 4 a 8 años de cárcel más unos agravantes. Pues los agravantes serán si son menores de edad, si hacen contra persona del Estado, temas del Estado y así sucesivamente. La ley es clara en ese caso. Pues si están enviando una foto de alguien que me afecte, un ejemplo, mi pareja, un ejemplo, mi hija, un ejemplo, un familiar, un ejemplo, pues yo podría hacer un informe forense de ese chat y podría iniciar una acción legal contra ese número telefónico que me imagino que estará asociado a una persona, ¿sí? Y en el cual se compartirá. Entonces, en el chat se extrae la evidencia digital en el cual sí hubo una trazabilidad por ese momento. Nosotros debemos ser cuidadosos con lo que compartimos, debemos ser cuidadosos lo que publicamos. Por eso, aquí lo que debemos mirar no es decir, es que mi hijo hizo una broma, yo hice una broma, mi pareja hizo una broma, sino que podemos estar tipificando o incurriendo en algo del Código Penal colombiano, en el cual pueda llevar a una sanción legal. Estoy hablando mal de Pepito Pérez, estoy hablando mal de la rectora, un ejemplo, del colegio, eso se llama injuria y calumnia. ¿Sí? Estoy difamando, no hay una prueba, no hay algo real, no hay algo contundente, pues eso ya se debatirá en acciones legales con la Fiscalía General de la Nación, donde serán llamados a de pronto una conciliación y pues en caso de que no concilien, pues a un caso de fondo. Hoy día se ve mucho eso. ¿Cómo lo vemos? Lo vemos con las personalidades de la región, lo vemos con el alcalde, lo vemos con el gobernador, con senadores, presidente. Entonces partamos de ahí nomás, ¿no? Empresario. Entonces, ¿ellos qué hacen? Ellos lo que hacen es con su equipo informático, con su equipo jurídico. Nosotros hemos hecho parte de varios procesos a nivel nacional y local en ese aspecto, donde extraemos esas evidencias digitales y pues vayan, peleen allá si el correo fue enviado por usted, si la publicación en TikTok la realizó usted, si la publicación en Instagram fue viste tú, si la publicación... Cuando ya eso está en fiscalía, nosotros ya hemos extraído esa evidencia digital y esa evidencia digital ya queda soportada y automáticamente pues allá el fiscal puede actuar con base a ese informe que nosotros entregamos. Ok, César, muchas gracias. Y así a modo como de conclusión, ¿cuál sería ese mensaje claro para los papás que nos están viendo, para los abuelos, para los tíos, para los cuidadores, pues que digamos son muy corresponsables en este tema de ese control parental en redes y pantallas? El consejo primordial es que día a día uno tiene que estar capacitándose, escuchando este podcast las veces que usted cree necesario, ¿no? O
sea, no solamente una vez, sino volverlo a escuchar, y me imagino que vendrán muchos temas más interesantes. Esto es una pequeña introducción de todo lo que se podría hablar. Se puede hablar de técnicas de phishing, se puede hablar de todo el tema de estafas hoy en día en línea, se puede hablar del sexting, se puede hablar de los depredadores sexuales, se puede hablar de los delitos financieros, se puede hablar de un correo electrónico, de un WhatsApp, suplantación de identidad. Temas hoy en día modernos hay muchos. Y no solamente aquí, sino en el mundo, donde ustedes pueden entrar, leer, revisar, y tenemos que estar a la vanguardia. Mire, todos los días mis estudiantes de posgrados, maestrías, especializaciones saben, y parte de mi éxito es que todos los días me toca leer. ¿Y me toca leer por qué? Porque no es lo mismo hoy hablando del iPhone 15, ya en 3 meses estamos hablando del iPhone 17, en otros días sale otra aplicación. Esto va cambiando, y a medida que va cambiando, nosotros debemos aprender esas nuevas herramientas, esas nuevas técnicas. Y aquí hay algo fundamental: cada vez que su celular se le actualiza o actualiza alguna aplicación, él está corrigiendo algún problema de seguridad que ocurrió con anterioridad y está preveniendo a nosotros de esos ataques. Muchas gracias, Lilian, Juan Camilo, por la invitación a todo el tema de comunicaciones, que han estado prestos para que este sea el primer podcast de muchos, ¿no? Esperamos. Muchos. Así va a ser. Juan Camilo, no sé si quiera decir algo. ¿Tú quieres decir algo, Lili? ¿O ya nos despedimos? Pues sí, para ya quienes nos están viendo, después de esta intervención tan completa, tan, mejor dicho, sustanciosa, sí quiero invitarlos a que se hagan hoy una pregunta, ¿no? A que puedan reflexionar sobre qué acciones concretas pueden emprender hoy como madres, padres, educadores digitales o modelos digitales, para proteger y cuidar a sus hijos, ¿sí? Para poderlos acompañar en este camino de la tecnología, que es muy bonito, que es muy bueno, pero que necesita una guía y un apoyo. Entonces, y que no solo se quede en esa reflexión, sino que ojalá puedan empezar a implementarlo en su día a día, con el cuidado y la protección de sus hijos. Sí, yo creo que el nombre de nuestro podcast no puede ser más puntual y más preciso, ¿no? Todo esto hace parte de un oficio angélico que ya no solamente es tener a nuestros niños, sino también estar viendo todo lo que virtualmente lo pueden estar atacando y se pueden estar viendo reflejados. Amar no solamente es un acto no es un sentimiento, es una decisión, y la responsabilidad también de ayudarlos a nuestros niños, niñas y jóvenes a caminar por este mundo presencial y claramente virtual. Y pues no sobra el agradecimiento para César, para la Universidad Nacional Abierta a Distancia, ¿sí? Y pues para todas las personas que unieron sus esfuerzos para que esto se pudiera dar. Gracias a ustedes por acompañarnos. En Oficio Angélico. Nos reencontraremos con nuevas ideas que nos van a ayudar a crecer, a formarnos, a seguir trabajando por los niños y los adolescentes. Muchas gracias.